Marta Moya, bienvenida al estudio nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Feliz jueves. Pasamos la mitad de la semana. Pasamos. Vamos avanzando. Y vamos a abrir nuestra revista de prensa hoy con un artículo del medio estadounidense Político que afirma, con base en informaciones de inteligencia occidental, que Rusia podría haber estado detrás de la demanda de genocidio que Nicaragua interpuso contra Alemania por la guerra en Gaza. ¿De qué se trata este tema? Bueno, Francisco, pues Político nos titula de la siguiente manera: Moscú presionó a Nicaragua para que presentara una acusación de genocidio contra Alemania. Como bien decías en tu introducción, Francisco, Político ha obtenido esta información con base en fuentes de inteligencia y diplomáticas de Occidente. Recordemos que el país centroamericano, Nicaragua, acusó a Berlín de facilitar un genocidio en Gaza ante la Corte Penal Internacional. Esto lo hizo el 11 de marzo. Según las fuentes de Político, Moscú, quien tiene buenas relaciones y estrechos vínculos con los Ortega Murillo de Nicaragua, habría presionado a Managua para que presentara este recurso utilizando la Convención sobre Genocidio de 1948. Nos cuenta el artículo, Francisco, que según los expertos, la acusación de Nicaragua contra Alemania carece de todo fundamento judicial, porque si la CIJ no aceptó la demanda de genocidio contra Israel que interpuso de manera separada Sudáfrica, sería totalmente inviable que la aceptara contra un tercer país que no está directamente involucrado en la guerra, como es Alemania. No obstante, dice Político, este caso per se es una humillación contra Berlín y Putin podría estar de todo eso. ¿Cómo? Bueno, pues según las fuentes que cita este medio estadounidense, Rusia buscaría socavar la credibilidad de la Corte Penal Internacional en los países occidentales, convirtiendo a la Corte en un lugar para debatir sobre argumentos legales engañosos. Y además, también esos medios de propaganda rusos buscarían vender que hay un doble rasero contra Rusia por parte de la CIJ, porque condenan explícitamente las acciones rusas en Ucrania, pero no lo hacen de igual manera con las acciones de Israel en Gaza. Claro, es una trama bastante complicada, además, que nos ayudas a entender. Vamos a España, porque bueno, toda la prensa hoy habla con el tema que incluso estábamos discutiendo acá en el noticiero y que marcará la agenda política como mínimo hasta el lunes, porque el presidente Pedro Sánchez publicó una carta a la ciudadanía en la que se plantea dimitir después de que su mujer esté siendo investigada por presunta corrupción tras una campaña mediática desde la extrema derecha y la derecha también. Sí, Francisco, y por supuesto, todas las portadas en España hablan hoy de esto. Vamos a empezar por el periódico El País, que titula en un tono bastante tranquilo, bastante informativo: Sánchez medita su decisión. Acusa el presidente a la extrema derecha de Vox y a la derecha del Partido Popular de liderar una campaña de acoso contra su mujer. Fue un pseudosindicato ligado a la extrema derecha, Manos Limpias, quien interpuso una demanda contra Begoña Gómez, la mujer del presidente español, por un supuesto tráfico de influencias a raíz de noticias que publicaron medios vinculados tanto a la derecha como a la extrema derecha. Por cierto, Manos Limpias ha dicho hoy que es posible que su denuncia esté basada en noticias falsas, pero sin embargo pues ha habido un juez que ha admitido a trámite esta denuncia, ¿no? Por eso hay una gravedad en todo este asunto. Nos dice El País que Sánchez ha cancelado su agenda pública en los siguientes días y que el lunes dará una comparecencia pública para revelar cuál va a ser su futuro. Por otra parte, El Mundo utiliza un tono mucho más duro, más crudo contra Sánchez y titula hoy: Sánchez pone a España en interinidad para victimizarse. Critica que el presidente de España ha sometido, valga la redundancia, a España a esta decisión de 5 días de reflexión. El periódico ABC, por su parte, más a la derecha todavía, dice: Sánchez amaga con dimitir y pone a España en vilo. También dice que el presidente busca con esta decisión una ola de adhesiones para volver a ganar la narrativa. Por otra parte, el periódico La Vanguardia titula hoy: Sánchez anuncia que se plantea dimitir por el acoso a su esposa. Destaca unas
palabras del círculo cercano del presidente de España, que dice que pues, el mandatario está muy tocado, muy afectado por la campaña contra su esposa, porque bueno, de momento no se han aportado grandes pruebas contra Begoña Gómez. También La Vanguardia destaca en su portada un tema interesante, y es que si Sánchez dimite el lunes, no puede convocar elecciones, ya que la última vez que las convocó pues, no ha pasado todavía un año, entonces no puede hacerlo. Debería investirse a otro presidente y pues que esto se votara en el Congreso de los Diputados. Y por último, hemos destacado una crónica del diario.es, un periódico más progresista que nos hace pues esto, un repaso de lo que ocurrió ayer y titula El día que Sánchez se declaró humano. Pone esta crónica, ¿no?, sobre la mesa los interrogantes que genera este movimiento del presidente de España. Hay para quienes todo esto es una táctica para promover una moción de confianza que Sánchez ganaría con sus socios en el Congreso de los Diputados. Otros piensan que es un basta ya contra la toxicidad de la vida pública, y otros piensan que Sánchez podría estar pensando en renunciar para postularse a las elecciones europeas cuando sean del 6 al 9 de junio y conseguir algún cargo de relevancia. Una trama interesante, y fuimos de menos a más, además, en el tono de los titulares de las portadas. Vamos a cerrar hoy con las portadas de la prensa portuguesa, que hoy recuerdan su efeméride más célebre. Se cumplen 50 años, de hecho, de la Revolución de los Claves, y los medios hacen hoy sus ejercicios de memoria que Marta nos trae aquí al estudio. Pues sí, Francisco, si hoy fuera 25 de abril de 1974 estaría sonando ese Grándola, Vila Morena, pero pues han pasado 50 años, como decimos, de esa Revolución de los Claveles, y toda la prensa portuguesa hace estos ejercicios recordando esa efeméride. Vamos a empezar por la portada de Diarios y Noticias, que hace una portada preciosa, muy gráfica, para recordar este 50 aniversario de la Revolución, que acabó con 48 años, mejor dicho, de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, ese régimen del Estado Nuevo que había impuesto el dictador en Portugal. El diario G Noticias titula 50 años de aquel abril, los portugueses están insatisfechos con la democracia y todavía más con los políticos, según una encuesta reciente hecha para este medio. Pues esta efeméride tiene un sabor agridulce, porque hoy día el 51% de los portugueses dice que no está satisfecho con el estado de la democracia, y el 67% de la población considera que los políticos no velan por los intereses ciudadanos. Por otra parte, el periódico Público también hace una portada muy bonita este jueves y dice, ¿no?, pues se ve a esa población civil conformando un clavel contra el fascismo. Titula Público 50 años del 25 de abril, camino a la libertad. Por otra parte, el Jornal y Noticias hace una cronología gráfica preciosa de estos 50 años en Portugal y titula de manera más optimista y melancólica, quizá. Dice: 50 años de democracia, en 5 décadas los portugueses cambiaron a mejor, y la mayor conquista fue la libertad de forma más amplia, pero también cambiaron los modos, los hábitos, las ideas y la manera de estar en la vida. Como decimos, más melancólico el Jornal y Noticias. Y por último, hemos destacado la portada de L'Humanité en Francia, donde se encuentra la mayor diáspora de portugueses, y este periódico muy a la izquierda pues titula hoy con un solemne a toda portada: bajo la revolución, los claveles. Realmente muy lindas las portadas, como decías tú. Sí. Se nota un trabajo además de diseño muy interesante. Bien, Marta, gracias por esta revisión.